Pero esto es lo que nos vamos a comer de primero. El cangrejo rana. Un plato de esto puede valer desde $50 hasta $200. Me pusieron a mí a trabajar básicamente. Vamos a agarrar esta salsita de mantequilla con ajo y en esto vamos a embarrar los camarones y las almejas que compramos. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, esto que están viendo aquí detrás son kilos y kilos de pescado que están llegando al mercado de mariscos más grande de todo Bali, esta exótica isla de Indonesia, donde al parecer nos vamos a encontrar con pescados, con mariscos que solo se encuentran en esta parte del mundo. Y además andamos en búsqueda del legendario pez azul de Bali. No solo vamos a ir a ver qué venden, no solo vamos a ver qué nos encontramos, sino que también vamos a ver qué es lo más exótico que podemos probar en este mercado de mariscos, porque ya van a ver lo que nos espera. El mercado se divide en dos partes, el mercado de adentro y el mercado de afuera. Un resumen muy resumido: mercado de adentro más higiénico, más limpio, regulado, precios un poquito más caros. Mercado de afuera, descontrol, poca higiene, poco hielo, pero precios más baratos. El mercado de afuera, la verdad es que tiene un olor potente. Sin embargo, vamos a dar una vueltica a ver qué especies nos encontramos por aquí. Vean este bicho. Este es el marlin azul. Vean este animal. Yo no sé tan siquiera si lo voy a poder alzar porque está demasiado pesado. Me parece que este es el que nosotros conocemos como el dorado. Vean no sé si esto lo tiene en todo el planeta, ese color, pero tiene un color azulado. Un pez como este aquí lo venden a $3 el kilo, a 1.500 colones. ¿Y qué puede pesar? Unos 15 kilos tal vez. Luego también es muy popular el calamar. El calamar lo venden a $5 el kilo. Este calamarcito, que es así pequeñito, se lo comen en brochetas, en pinchos, en todas las presentaciones posibles. Y este es el famoso atún. Este es el atún negro. Este lo venden en solo $2 el kilo, a 1.000 colones. Un bicho como este vale unos 2.000 colones, $4 aproximadamente. Todos estos pescados son frescos. Esto viene llegando ahorita en la mañana. En teoría se vende casi todo, pero aquí les va el gran problema y por qué no podemos comer aquí. Y es que al pescado tener poco hielo o estar afuera donde pega directamente el sol y se derrite demasiado rápido el hielo, el pescado empieza a calentarse, a subir la temperatura, y los mariscos en especial tienen algo que se crean toxinas muy rápido. Ahí está la salmonela y un montón más que hasta le pueden dar una parálisis. Entonces por eso es que hay que tener excesivo cuidado con estos mariscos que se van poniendo a temperatura ambiente. Por eso mejor vámonos a comer al de adentro. La gloriosa entrada al mercado interior. Primeras impresiones, no huele potente, lo cual es maravilloso. Lo primero que hay en la entrada: pulpo. Pulpo a $5 el kilo de pulpo, y este está gigante. En estas partes del mundo les encanta el pulpo, el calamar. Este pez también lo he visto demasiado por aquí. Este es el pez cinturón. Este está a $2 el kilo. Este pescado negro es como encontrar tilapia. Hay por todo lado, es muy común aquí en la zona y lo venden igual a $2 el kilo. Se llama bawal en el idioma local, pero lo más impactante así en la pura entrada es encontrar tiburón. Vean cómo venden el tiburón. Este es un tiburoncito de prácticamente 1 metro y vale solo $2 el kilo de carne de tiburón. Tiene una piel como una lija, dura. Vean esta bestia. Aquí les va algo que es cruel de esta parte del mundo, y es que les gusta tanto los mariscos y mantener la comida fresca que mantienen a los animales vivos. Casi todo lo que se puede mantener vivo está vivo, como este cangrejo. Y vean yo no sé por qué razón los animales agarran figuras exóticas en estas aguas, en estas partes. Vean, este tiene casi colores neón. Este es el cangrejo azul y este lo vamos a llamar el cangrejo tigre porque no me saben decir la traducción. Pero esto es lo que nos vamos a comer
de primero, el cangrejo rana o el cangrejo sapo. Vean esto por debajo. ¿Qué es esto? Una combinación de sapo con cangrejo. Yo lo veo como una combinación de langosta con colita y todo con cangrejo. Está muy raro. Esto se encuentra en aguas profundas y se encuentra especialmente en estas partes del mundo. Lo asocian incluso con un cangrejo primitivo. This one, please. El kilo de este vale $12 y el kilo del cangrejo vale $18. Terima kasih. Lo que caracteriza y diferencia a este mercado es que usted viene, compra la carne y aquí afuera hay cocinas donde se lo tiran a la parrilla en el acto. Esta cocina se ve confiable. Ay, yo nada más le entrego el producto, lo pesa menos de un kilo, medio kilo y vale 20,000 rupias el kilo. Eso es aproximadamente $1, o sea, voy a pagar medio dólar por la cocina de mi cangrejo rana. No me preguntó nada, dicen que ya saben cómo se hace, que no me van a preguntar si al ajillo o cómo lo quiero. Agarraron el bichillo, lo partieron en dos, le lavaron todo de adentro, lo pusieron a la parrilla. Espero en Dios que para matarle todo le echaron una salsita especial de la casa barbecue y lo sirvieron con estas dos salsas. Las dos son sambal. Este es un chile hirviendo en el que ponen chilito, cebolla, ajo, y este es como una salsa de tomate y todo molido, igual con chilito, cebolla y ajo. Entonces esto es dulce y esto es el fuego del infierno. Y así es como se ve el cangrejo rana o el cangrejo sapo ya listo para ser devorado. La señora me dijo que este bichillo tiene muy poca carne, entonces vamos a ver qué le sacamos con la cuchara porque está hirviendo, pero me llama la atención la cantidad de pelo que tiene este animalito. Huele un poco como a cloro. Agarramos la carnita, vamos a mandarnos fuerte de una vez con la salsita, con la quemalabios le vamos a decir, y le damos. La carne es blanca, 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 sabe similar a la langosta, pero es demasiado suave. Prácticamente se deshace en la boca, se desborona y tiene un saborcito dulce leve a barbecue que se lo matamos con este chile de fuego. Solo que sí, tengo que decirlo, ese olor, sabor a cloro le mata todo. Venimos por la revancha, vengo en la búsqueda del pez azul. Vamos a darle hasta encontrarlo. Aquí hay que acomodarse para que todo el mundo pueda pasar. Y quiero probar también esta almeja exótica. Me llama mucho la atención esto. Yo estoy seguro de que esta almeja color azul, color turquesa, en cualquier otra parte del mundo a ustedes se la pueden meter en 10, 20 dólares en un plato solo por el color. Y aquí vale $2 el kilo de almejas. Vean esta otra almeja que es como la almeja perfecta. De hecho, ¿qué me están vendiendo aquí? Exactamente qué es lo que estoy comprando, porque yo no veo nada. Esta almeja vale $5 el kilo porque no es tan común. Y ojo con los camarones. Estos son camarones tigre. Vean el tamaño de estos bichos. Una cuarta, 20 centímetros. Démosle campo ahí al compadre. Vean cómo van los bloques de hielo. Este es el camarón tigre. Este vale $15 el kilo. Y este, aunque es más barato, a $8 el kilo, se me parece al jumbo. Es gigante, nos vamos a llevar unos también. En la búsqueda del azul nos encontramos el rojo. Así puede ser la vida a veces. Vean, este bicho se llama querapu en el idioma local. Y vean lo exótico que se ve. Lo que a mí me impacta es cuánto pueden valer estos platillos en otros lugares solo por el bendito color que tiene el pez. Este aquí vale $5 el kilo. Encontramos de los peces más exóticos que hay en este mercado en cuanto a colores se refiere. El pez loro en estas variaciones, vean, amarillo con azul, un rosado con azul vibrante aquí arriba en las aletas. Esto es lo más impactante de estos peces, que estos peces, a pesar de que en ciertas aguas de América se encuentra el pez loro, este tipo de variación es como muy especial y aquí es muy común. Entonces encontrar esto es como encontrar una tilapia. No vale mucho por aquí. Esto vale $6 el kilo, 3,000 colones. Mientras que en otras partes del mundo, en restaurantes de alta gama, dejo el pedido botado. Mientras que en restaurantes de alta gama o de mariscos especializados
lejos de aquí, un plato de esto puede valer desde $50 hasta $200. Me imagino que mantienen el pez nadando ahí en una pecera para que usted le vea los colores en vivo y a todo color. Ahora sí venimos armados con el exotiqueo. Vamos a probar una diferente mano, a ver qué cambia en las diferentes cocinas. Ay, usted nada más se lo entrega, pesan todo y de acuerdo al peso es que le cobran. A $1 aproximadamente el kilo. Agarraron nuestro pescado exótico y lo volvieron una tilapia después de desescamarlo. Perdió todos los colores, lo partieron a la mitad, partieron los camarones, partieron las almejas, todo y le recetaron parrilla. Ni siquiera nos preguntaron cómo queríamos que fueran preparados, simplemente los echaron a la parrilla y ya. Me pusieron a mí a trabajar básicamente. Vamos a agarrar esta salsita de mantequilla con ajo y en esto vamos a embarrar los camarones y las almejas que compramos. Bastante, porque ya que me pusieron a trabajar, vamos a aprovecharnos. Por arriba y por abajo. Así se ve el plato servido. Este es nuestro pez de colores, que de colores le quedó como esta partecita aquí de la boca nada más. Tenemos las almejas, los camaroncitos al ajillo, todo tirado a la parrilla y siempre con sambal. Sambal dulce, picante infierno y sambal más ácido, igual picante infierno. Vamos a arrancar con una almejita con un poquito de sambal. Otra almejita, sambal dulce. Vamos a ver. Esta es la que se veía perfecta. Qué delicia, la carne suavecita. Y ese al ajillo y el sambal, deliciosa. Almeja exótica de color azul, que esta se me parece más a un mejillón. Esta era como un trocito de carne de pescado. Esta sí se ve más como un mejillón. Efectivamente, como un mejillón. Rica también. Camarón al ajillo, preparado en parrilla Indonesia de $1 el chef y unos centavos el camarón. Esa salsa de mantequilla con ajo, espectacular. Y por este precio ni para qué. Pez loro exótico color azul que podría valer $150 comprado como en $7 ya puesto aquí en la mesa, tirado a la parrilla al ajillo. Carne deliciosa, un poquito chiclosa, no se deshace tan fácil. Podría decir que sabe similar a la tilapia y agarró ese sabor al ajillo de la salsa. Espectacular, la verdad. Solo que si pagara $100 por esto, me sentiría estafado. Tercer y último round, vamos por nuestro último platillo, que lo vamos a arrancar con una langosta de bambú. Esta es una langosta que se consigue en estas partes del mundo. Vean lo que les digo de los patrones y de las figuras que toman los animales por aquí. ¿Por qué? Alguien me puede comentar aquí abajo qué es lo que sucede, pero esta es muy famosa en la zona y en países alrededor. Y es de lo más caro que hay en este mercado. Esta langosta vale a $24 el kilo. Mientras que en países donde no es común, donde no está cerca la obtención de este animal, puede valer de 50 hasta 150 el kilo. Bueno, esta era la que les estaba enseñando, pero no hay presupuesto para tanto. Vamos por una más chiquitica. Vamos a agregar, estoy entre calamar y pulpo. Ella me está ofreciendo este pulpo. Este lo tiene a $5 el kilo. Está enorme, la verdad. Vean el tamaño de estos tentáculos. Nos lo llevamos. Yes, dele señora, me convenció. Lo pesan, un pulpo de ese tamaño pesa casi 3 kilos. $12, 6,000 colones el pulpo. Tema casi. Que quede bien claro también, yo solo les estoy mostrando ciertas especies, ciertos peces que llaman mi atención, pero la oferta es casi ilimitada. Usted puede encontrar lo que sea en este mercado relacionado a los mariscos. Incluso puede encontrar caracoles de mar, listos para echar a la olla. Y algo particular de este mercado es que el olor es incienso, humo de incienso revuelto con el olor a pescado. No es un olor a pescado demasiado fuerte, pero esa mezcla es extraña, es única de aquí. Lo ponen como para matar el olor.
Agarraron el pulpito, lo tiraron en una tabla y le quitaron la parte que rocía toda la tinta. De hecho, que vean cómo se pone todo negro. Después lo partieron a la mitad porque me van a hacer dos platos diferentes porque es demasiado grande. Agarraron el pulpo, primero lo pusieron a hervir hasta que quedara un poco cocido para poder cortarlo en trocitos para que sea más fácil masticarlo. Luego hicieron una salsa que me hizo llorar. Me puse a toser con la cantidad de chile, de cebolla, con todo el picante que llevaba. Cuando hirvió, el humo empezó a salir por toda la cocina. Le rociaron una salsa especial dulce de tomate y le pusieron todo el pulpo dentro. Después empezaron a revolver y finalmente esto es lo que tenemos. Tenemos pulpo medio dulcito, pulpo extra picante y la langosta, que no les enseñé el proceso porque básicamente la desaparecieron. La cortaron a la mitad, se perdió de mi vista, pero lo que hicieron fue hacerla al ajillo en la parrilla, igual que el camarón. El pulpo lo cortan así en trocitos para que sea fácil masticarlo, porque es como un chicle, de hecho que hasta cuesta agarrarlo con el tenedor. Pulpito picante dulce con salsa picante dulce. Solo pudimos agarrar uno, es demasiado resbaladizo. ¿A qué vas a ver esto? Es como comerse una chancleta, podría decir. Extremadamente duro y chicloso. Sabe mucho a tomate, la salsa dulce es de tomate. Está picantico, pero no como para morirse. Y el pulpo en sí no sabe a nada. Simplemente sabe a las salsas que lo rodean y a lo que hay alrededor. Oigan qué belleza. Esta langosta pesaba 300 gramos, o sea que pagamos un tercio de kilo. Aproximadamente $8, 4.000 colones. Más la cocinada como medio dólar. 4.250 por una langosta en la mesa, salsita de chile en fuego y a probar la famosa langosta de bambú de Asia. Espectacular, pero espectacular, por Dios, qué cosa más rica. No sé si es la autosugestión, no sé si es mi mente engañándome o si es el proceso que le hacen en la parrilla, pero está muy suavecita la carne. El sabor es único de la langosta, no se los podría comparar con nada más, es diferente al camarón, pero lo que le da el toque es la salsita de ajo que le echaron aquí. Brutal, pero brutal. Y finalmente, damas y caballeros, el pulpo extra picante, que además uno es masoquista, le vamos a agregar un poquito de picante más para que cueste ir al servicio hoy, para que tenga sentido ir al servicio. Mejor con cuchara, pues ya sabemos que con tenedor no se puede agarrar. Veo dolor en esta cucharada. Efectivamente, estoy viendo bocas de fuego en este momento salir de mi estómago. Nuevamente, el pulpo prácticamente no tiene sabor, simplemente adopta el sabor de la salsita que le ponen. Es muy duro, como una goma. Y el sabor de esta salsa, a diferencia de esta que es dulce, que trae el tomate que lo endulza, es una salsa simplemente de ajo, con chile, con picante y todo revuelto como en aceite hirviendo. Entonces agarra todo y lo hace una sola mezcla de fuego. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video exótico de hoy. Cuéntenme cuál fue su plato favorito, cuál plato no se mandarían, qué les pareció este modelo de negocio, de tener simplemente una cocina para tirar lo que usted traiga. Que la gente vaya, compre cerdo, vaca, pescado, camarón, lo que sea, y usted simplemente le cobra por el kilo de lo que le está cocinando. Qué increíble y demasiado barato. Déjenmelo todo ahí abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy probó el legendario pez azul de Bali.